Bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar sobre Venezuela y sobre la región, sobre los retos que tiene la seguridad del hemisferio, tomando en cuenta el papel, la operación, no solamente del régimen venezolano, sino también de sus aliados estratégicos. ¿Qué hay detrás de todo esto? Lo hemos estado conversando con nuestro grupo de expertos y hoy tenemos uno que ustedes han votado es el favorito de este canal, José Humberto García. Vamos a darle la bienvenida, pero antes quiero saludar a toda la gente que hasta ahora se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de España. Muchísimas gracias por escucharnos en nuestros podcasts y por vernos. Igualmente quiero saludar a todos nuestros amigos de la comunidad de Sin Filtro en YouTube, en Rumble y por supuesto todos los que se unen a través de nuestras redes sociales y nuestros amigos de el Space de X, al igual que todos aquellos que forman parte de nuestra gran comunidad en patreon.com/Venezuela Política. Si ustedes todavía no se han unido a nuestro Patreon o a nuestro canal de YouTube, los invito para que lo hagan, es muy fácil. Y también activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos para ustedes. La última vez que conversamos con el doctor José Humberto García, lo hicimos en enero. Había mucha expectativa en Venezuela y en el mundo, porque se había comprometido el señor González Urrutia de ir a Venezuela. Los venezolanos votaron, los venezolanos de adentro estaban muy entusiasmados, pero nuevamente pasó un momento en el que quedó todo en suspenso. Nadie sabe qué es lo que va a pasar, pero hay un bajón anímico y una nueva operatividad del régimen que no descansa, y obviamente una oposición que en cierto grado pareciera que está tratando de entender cuál es el camino que tiene que seguir, amén de los que se fueron a participar en unas elecciones absolutamente manipuladas por el régimen. Bienvenido, doctor José Humberto García. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Quisiera que nos diera de antemano eso. ¿Qué pasa? ¿Cuál es su visión sobre lo que en estos momentos está ocurriendo en Venezuela, tomando en cuenta nuestra última conversación en la que justamente hablamos sobre esa gran expectativa que había? Adelante. Gracias. Fíjate, el venezolano, en su tradición democrática, y es un pueblo con una vocación de paz, tenía la expectativa de una resolución a través de lo que debió haber sido, que es las Fuerzas Armadas venezolanas. En el momento en el que nos encontramos, habíamos tenido una victoria popular, habíamos logrado presentar las actas ante el mundo. Empezó el reconocimiento del presidente legítimo venezolano, el doctor El Mundo, y comienza un proceso de expectativa, ¿no? De que las Fuerzas Armadas venezolanas van a cumplir su tarea, ¿no? Claro, eso a alto nivel es fácil decirlo porque la gente piensa que las Fuerzas Armadas funcionan como funcionan, no sé, en Nueva Zelanda o en Francia, ¿no? Donde alguien da la orden y hay una hegemonía, hay una estructura de mando. Eso no existe en Venezuela. Entonces había expectativa de que los diferentes componentes de las Fuerzas Armadas pudiesen de repente dar el respaldarazo final, ¿no? El asunto es que, como fuimos observando los días anteriores al 9-10 de enero, ocurrió la represión más grotesca y brutal que hayamos observado en esta lucha por la libertad. Trajeron policías de todo el país, comenzó un proceso que había empezado, ¿no? Desde octubre, de arrestos a personas que simplemente habían participado en las elecciones, que habían buscado ayudar con las actas, lo que sea, los llevaban. Me acuerdo la operación Tuntún, veías esos videos espantosos del TGCIN, con la operación Tuntún, humillando, maltratando a personas que simplemente lo que se les acusaba era de haber sido demócrata y haber tratado de hablar, de tener libertad. Tal represión, el día que se llamó a la manifestación, ¿verdad? Ese día quizás no salió tanta gente, de entender, nadie quiere salir a una situación de esta. Siempre hay algo aquello como, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo, no? Los civiles no salían lo suficiente porque los militares no salían, y los militares no salían lo suficiente porque los civiles no salían, ¿no? O sea, la represión funcionó, ¿verdad? Ese día tuvimos ese incidente tan peligroso y terrible de que se llevaron presa a la líder del movimiento, a la señora María Corina Machado, que estuvo presa por un tiempo. Después el régimen entendió que quizás era demasiado, ¿no? La liberan, ¿verdad? Porque no quieren esa papa caliente. Y bueno, independientemente de cómo haya ocurrido eso, lo que ocurre es que reprimieron al pueblo venezolano de una manera bárbara, simplemente. Fue una manera bárbara.
¿Qué ocurre? Ante esta situación, la esperanza, yo me acuerdo que yo tenía también energía, positividad, los seres humanos necesitamos vivir de tener esperanza. Yo leía la situación como la posibilidad de que las Fuerzas Armadas decían no, al pueblo venezolano no lo van a seguir reprimiendo. Pero el problema es que nosotros tenemos una serie de demonios representados en el DGCIN y había pasado el control de los otros organismos de seguridad a manos de Diosdado Cabello a través del SEBIN y las policías nacionales, etcétera. Había habido los cambios que hubo en el DGCIN, la remoción de Hernández Lara y todo lo demás, y estaba ese proceso de consolidación de lo que yo llamo ahora la época de Diosdado o simplemente el periodo Diosdado, que comenzó en septiembre, octubre, hubo alguna resistencia en algunos componentes del SEBIN, en algunos componentes del Ministerio del Interior, pero poco a poco se fue consolidando y Diosdado, que es el hombre que sabe que no tiene ningún otro lugar, pero la radicalización absoluta, logró imponerse a través de la violencia y es una violencia muy sofisticada. De manera simultánea, los venezolanos, eso no sale a la media, hay muchísimas llamadas, hay desapariciones, hay torturas, hay cosas que no están cubiertas, porque claro, cuando ocurre, eso es normal en toda la humanidad, ¿no? Cuando le ocurre algo a una persona de alto nivel, pues el mundo se entera. Pero abajo, en el pueblo, hubo muchísima represión sistemática en los barrios, con los colectivos y todo lo demás, y la gente no salió y la Fuerza Armada simplemente fallaron. Sin querer meterme duro, porque yo sé que dentro de las Fuerzas Armadas hay gente que todavía tiene una esperanza, capitanes, tenientes coroneles, mayores, sargentos que quisieran hacer algo por su país, son seres humanos y el DGCIN es un monstruo que no los deja pero ni respirar, ¿no? Imagínate, en cualquier momento tú vas caminando, te quitan el celular y entonces cuando no hay capacidad de coordinación, ¿verdad? Porque toda la idea de una Fuerza Armada es a través de una hegemonía, de una disciplina, de una coordinación, eso se acabó. Entonces, desde enero para acá, el pueblo venezolano está resentido, está dolido, algunas personas están desesperadas, vuelve otra vez un proceso de, ya no hay quizás una válvula de escape, porque antes decía, bueno, emigro, pero ya saturamos el continente, hasta Estados Unidos, Canadá, o sea, ya no, porque recuerda que cuando ocurre la migración, que ocurrió de 8 millones de venezolanos, cuando eso comenzó, Colombia es como un proceso de difusión, ¿no? La gente va saliendo, llena Colombia, llega Perú, de ahí va, ¿no? Llegaron hasta Canadá. Ya no hay para dónde más ir, o sea, a menos que se vayan, no sé, para Groenlandia, ¿no? O sea, no hay dónde. Entonces, ¿qué pasa? Se llenó, hubo demasiada presión, los países que son huéspedes, presionan hacia atrás y empieza el proceso de regresión. No hay un proceso de escape. Cuando yo converso con mis compañeros venezolanos, amigos, personas que están dentro de Venezuela, me dicen, esto es un país de viejos, esto es un país de mucha gente, es país de abuelos, es país de los padres, ¿no? Pero bueno, ese es el sumario, ¿no? Pero no hay que, yo siempre, en cada uno de mis programas que he hecho contigo, hablo de que hay que entender la realidad en el terreno y operar desde el punto de vista lógico, ¿no? Desde el punto de vista de la corteza cerebral y no dejarnos llevar por la parte emocional. Vamos a hacer un análisis entonces de qué es lo que está ocurriendo a partir de este momento. Voy a partir con esto. Es el periodo de Diosdado Cabello. Presidente de Venezuela, bueno, el presidente de Venezuela no existe. El presidente del mundo es el presidente electo, el otro es un tirano que se impuso a sangre y fuego. El presidente como tal es Diosdado Cabello, de facto, en mi opinión, ¿ok? ¿Por qué? Porque aunque no tenga la estructura, ¿verdad? De que lo menciona presidente, él controla todo. Controla el Ministerio del Interior, controla muchísimo poder dentro del Ministerio de Defensa. Lo único que les queda es quizás un poco la resistencia que le hace Padrino López, pero han habido rumores, y no lo puedo confirmar, de que Padrino podría finalmente, después no sé, el ministro de Defensa que tiene más de una década allí, podría finalmente pasar al retiro, creo que tiene algún problema de salud, y eso le daría una consolidación final a Diosdado. ¿Qué más tiene Diosdado? Diosdado ha logrado el control de la producción de... Antes había una serie de carteles, ¿no? Me acuerdo cuando, por ejemplo, en el municipio Jesús María Semprún, la alcaldesa de ese municipio, producía. Era una cuestión un poco más, digamos, caótica, ¿verdad? Eso, en este periodo, Diosdado está consolidando el control total del cartel, ¿verdad? Ya no es una cuestión de grupos que tienen unidos, sino está generando una hegemonía prácticamente similar a la hegemonía militar.
Entonces controla la cocaína. Y la otra cosa que también tenía que controlar, porque Venezuela vive dos cosas, de producir cocaína y de producir petróleo. La otra cosa que le quedaba era empezar a ponerle el control, que había pasado hace años de parte de Tarek, hacia el grupo de los hermanos Rodríguez y ahora pasa hacia el grupo de Diosdado. Entonces, si tú tienes el control de toda la estructura represiva militar, tienes el control de la estructura económica, en mi opinión, usted es el presidente y el otro lo que está ahí es como la abeja reina para que se vea bonito, más nada, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Esta situación la vamos a poner en yuxtaposición con lo que está ocurriendo a nivel mundial. Para 10 días después de los eventos del 10 de enero en Venezuela, llega al poder, o asciende al poder, o es elegido, perdón, declarado oficialmente el presidente Trump en la Casa Blanca. Y Trump ha llegado con una política sumamente rápida, agresiva, ya tiene la experiencia de hacer cambios trascendentales dentro de la estructura federal del gobierno de los Estados Unidos. Entre esos cambios, bueno, no nos vamos a entrar en ese detalle, está todo este tema de las tarifas, ¿verdad? Pero un cambio trascendental es que dijo, se acabó esta migración descontrolada, este es un país de orden, un país de leyes, y comenzaron un proceso de exportación. Pero en esto, cuando comienza este proceso, se dan cuenta de que el Tren de Aragua, que se les había, muchos grupos de las organizaciones no gubernamentales, durante la administración de Biden antes, empezaron a advertir el riesgo que representaba el Tren de Aragua y no lo habían tomado en serio. Cuando llega la administración de Trump y empiezan a capturar a estos individuos del Tren de Aragua, particularmente en las ciudades de San Antonio, Denver, Chicago y Nueva York, se dan cuenta que eso no es malandraje. Es una organización equivalente a un Hezbollah caribeño que tiene una estructura de financiamiento, estructura de comunicación, estructura de movimiento de armas, estructura de soldados. Entonces lo que la gente ve, que son estos muchachos generalmente jóvenes, es el equivalente a solo ver a los soldados, ¿verdad? Por ejemplo, Estados Unidos, porque cada persona que van capturando, ¿verdad? Una vez que empiezan a hacerlo, se les hacen los interrogatorios, se adquiere inteligencia, y Estados Unidos dice, o sea, es increíble, pero nos invadieron, guerra de quinta generación, tomaron el control de un sector de la ciudad de Denver que se llama Aurora, ¿verdad? De la metrópoli de Denver, y ahí es donde estaban los cuarteles generales de toda esta operación, desde las cuales comienzan los procesos de extorsión, etcétera, etcétera. Por eso, hay algo que hay que destacar, que es de estas figuras del Tren de Aragua, algunos que son irrelevantes, simplemente los montan en un avión y los devuelven para Venezuela y Diosdado hace su show, ¿no? Sí. Que se pone con la cosita verde y bienvenidos a la patria y todo lo demás. Pero algunos de ellos son de tal nivel de riesgo que deciden no deportarlos directamente a Venezuela, sino que nos están enviando para bien o para mal, porque yo entiendo que si hay cosas muy duras que están ocurriendo, los lleva al Guantánamo moderno. Así como cuando capturaron a los peores terroristas de la Al-Qaeda y los llevaban a Guantánamo para que estuvieran fuera de la jurisdicción tradicional de los Estados Unidos, ahora capturan a estos terroristas, y puedo utilizar la palabra terrorista con toda propiedad, porque cuando se dieron cuenta de que esta gente tenía no solamente un malandraje, sino que realmente era una organización, hacen la declaración oficial de que el Tren de Aragua es una organización terrorista. Y como terroristas los mandan a la cárcel de El Salvador para más o menos tenerlos allí, porque si simplemente fuera una cuestión de unos tipos que están haciendo malandraje, se los pueden dar por ejemplo, a la cárcel de Colorado o a la cárcel de Illinois o lo que sea, ¿no? Para que cumplan su prisión. No, los están tratando como quien trata a alguien de Al-Qaeda. Es el equivalente. ¿Qué quiero decir con esto? Esto ha generado una gran molestia dentro de los Estados Unidos, porque ocurrió el equivalente a una invasión. Estoy hablando de las invasiones modernas, ¿no? En el mundo moderno no es como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que venían tanques y cruzaban fronteras y no. La invasión, las guerras modernas, las guerras de quinta generación, de las cuales hemos hablado en otros programas, se manifiestan a través de invasiones. Es como un cáncer lento, vas plantando células, vas generando polarización en la sociedad, empiezas a mover dinero poco a poco, con mucho cuidado, todo por debajo de cuerda. Ni siquiera como la guerrilla de los 70, ¿no? En los 70, ¿qué era la guerrilla? La gente decía, yo me voy a meter a guerrillero, yo me ponía una cosa verde, un chaleco, lo que fuera, yo agarraba un fusil, unas botas de caucho y me iba para el monte. Por lo menos era de frente, ¿no? Aunque fuese guerrillero, era de frente. Ahora esto es una guerrilla sofisticada, utiliza tecnología, elementos electrónicos, etcétera, etcétera.
Entonces los Estados Unidos tienen claro que Maduro cruzó una línea roja que no se la va a perdonar. Pero también tienen claro de que el cambio en Venezuela no es de su interés nacional. Lo voy a decir claro. ¿Qué significa esto? Trump quisiera, ¿verdad?, que hubiese un cambio, que hubiera democracia, pero también sabe que somos los venezolanos los que somos responsables de nuestro país. Trump es un hombre nacionalista. Trump dice, si yo me meto en Venezuela, ¿verdad?, si yo soy el que decido, fíjate, Maduro me metió aquí el agua, por lo tanto yo voy a entrar 48 horas, toman a Venezuela, ¿verdad? Pero me voy a meter yo en ese paquete emocional, de narrativa de todos los países latinoamericanos condenando una invasión, como ocurrió en Irak, ¿no? Trump no lo va a hacer, no es de su interés, porque eso cuesta sangre americana, dinero, cuando digo americana, perdón, estoy hablando, en el inglés decimos American, quiero decir sangre estadounidense, tesoro estadounidense, y no le conviene porque no tiene intereses geopolíticos, ¿verdad? Estados Unidos está en una época que se llama American First, Estados Unidos primero y principal. ¿Qué pasa? Ante esta situación, Estados Unidos está comenzando a pensar qué vamos a hacer contra Venezuela. No contra los venezolanos, no contra la nación venezolana, no contra los ciudadanos venezolanos. ¿Qué vamos a hacer contra el régimen que los tiene secuestrados? Sin tener que asumir la responsabilidad de gobernar o de mandar dinero, porque una vez que tú entras y dices, dominé un país, lo repito, 48 horas, tienes que poner, ¿quién tiene que pagar la reconstrucción de las líneas eléctricas? Llevar insumos hospitalarios, los Estados Unidos. Y en este momento Estados Unidos dice, estamos sobreextendidos, hemos gastado dinero que tenemos y que no tenemos, entonces no nos vamos a meter en eso. Por eso digo, no es de su interés. Pero los venezolanos, ¿qué significa esto? Que eso te dice que es una gran oportunidad. Porque nosotros, los venezolanos, podemos asumir el reto de gobernar a nuestro país, de manejar a nuestro país. Pero para hacer eso, tenemos que buscar alianzas simbióticas. Y en Trump sí tenemos una persona que puede hacer alianzas de tipo simbiosis. ¿Qué significa esto? A la administración de Trump le interesa hablar con liderazgo venezolano que diga, tenemos un proyecto en común, ¿verdad? Tenemos un proyecto, por ejemplo, de trabajar para que cese esto del Tren de Aragua. Tenemos un proyecto para que el cartel de los soles deje de meter cocaína a los Estados Unidos. Tenemos un proyecto para que la Chevron pueda participar en licitaciones ya permanentes. Exacto, tiene que llegar a decir, nosotros como venezolanos tenemos valor. Tenemos un país que tiene potencial energético, como ese gran discurso, esa gran presentación, no discurso, perdón, presentación que hizo la señora María Corina cuando habló con el hijo de Trump, ¿verdad? Tenemos un gran potencial, nosotros tenemos que salir a vender un futuro, porque ese es el trabajo de los venezolanos. Porque si nosotros seguimos pensando, la ONU no nos va a resolver el problema. Estados Unidos no nos va a resolver el problema. Los europeos están ellos metidos en su propio problema, mucho menos con Rusia y el hecho de que ya no pueden producir suficiente armamento. Los europeos no nos van a ayudar. Los hermanos latinoamericanos, los colombianos, los brasileños, los argentinos, nos tienen buen deseo, como somos los latinoamericanos. Estoy contigo, hermano, pero resuelve tu problema, ¿no? Entonces somos los venezolanos que tenemos que hacer. Y ese tipo de introspección profunda te hace realizar que eres dueño de tu destino. Es tu responsabilidad y no la responsabilidad de los demás. Entonces, con esto, si quiero hago una pausa, si tienen alguna pregunta, pero quiero cerrar esta primera parte de la presentación diciendo a todos los venezolanos que están adentro, a todos los venezolanos que están afuera, hay que recordar, es nuestro país, aquí hay que seguir luchando a pesar de las dificultades, a pesar de los dolores, de los sentimientos. Sí, hay un duelo, es natural, ese duelo dará 2 o 3 meses, desempólvate, sécate la lágrima y vamos a trabajar. Eso es lo que quiero decir y con eso podemos seguir con otras cosas en el análisis, pero te doy un espacio para preguntas. Gracias. Sí, muy importante lo que dices porque tenemos que tener esperanza, levantarnos y seguir. Y seguir porque estamos en una perspectiva de grandes retos y los que están en Venezuela están simple y llanamente experimentando esa bota
que cada día sale en la televisión amenazando. Y también lo que está ocurriendo con las estrategias que está llevando a cabo el régimen, como por ejemplo el caso del Catatumbo y del estado Zulia. Diosdado Cabello prácticamente puso en la televisión un mapa en el que se señala que toda la gente, incluyendo a la oposición, de acuerdo a su narrativa, forma parte de una estructura criminal de narcotráfico que opera en el estado Zulia y en Colombia. Pero no mencionó el tema del Catatumbo y la operación Relámpago del Catatumbo, que la hemos visto desde la visión colombiana y desde la visión venezolana. Todo lo que allí ha ocurrido y las grandes preocupaciones que se tienen en Colombia, por ejemplo, de que se esté perdiendo ese espacio territorial en el que simple y llanamente domina el crimen organizado, el narcotráfico. El ELN, que dicho sea de paso, desde hace muchos años es aliado estratégico del régimen venezolano, desde Chávez hasta Maduro. Obviamente, esto tiene mucho que escarbar, pero no tenemos la menor duda, y ya Petro y los expertos en seguridad de Colombia lo han advertido. Colombia pierde, Venezuela gana, pero en esa zona que ha hecho mención tanto Gustavo Petro como Maduro, esa zona de economía binacional, también podría ayudar porque está hecha justamente para fortalecer el crimen organizado. Se está perdiendo territorio y Venezuela lo está ganando en el Catatumbo. Claro, muy buen punto, excelente pregunta. Fíjate lo siguiente. Cuando he hablado con varios compañeros venezolanos, me dicen, pero el Catatumbo, pero ¿cómo es eso? Es el Catatumbo. Entonces piensan, es solamente en la Ciénaga, que es la desembocadura del río Catatumbo en el lago de Maracaibo. Cuando el venezolano, ¿verdad?, habla, oye el Catatumbo, piensas en el relámpago del Catatumbo. Pero el Catatumbo es mucho más que eso. A las personas que nos escuchan, los invito a quitarse un poco la parte de la venezolanidad y pasar a la parte de la colombianidad del Catatumbo. El Catatumbo es una región montañosa que se encuentra ubicada hacia el norte de la zona de Cúcuta, por el lado colombiano, que se encuentra ubicada hacia el oeste de la población de Casigua, por el lado venezolano, y que forman las estribaciones básicamente de la Sierra de Perijá. Es un territorio mucho más grande que lo que nosotros conocemos como el Catatumbo, que es la parte de los municipios Jesús María Semprún, del municipio Catatumbo, el estado Táchira, mal no recuerdo, etcétera, ¿no? Nosotros los venezolanos pensamos Catatumbo es plano y pasto. Los colombianos piensan Catatumbo es montaña y selva. ¿Y qué ocurre? La producción de coca, la producción más grande de coca, por todos los reportes de las Naciones Unidas, del gobierno de Colombia, donde se ha explotado la producción de coca, ha sido en la región del Catatumbo. No en las regiones de, por ejemplo, de Nariño, de Popayán, de las regiones clásicas colombianas de producción de coca. Estoy hablando de la región Colombia-venezolana. Eso ocurre en las estribaciones, hay poblaciones como Tibula, Gavarra, Sardinata, etcétera, que están en esa región. Eso está dentro del departamento del norte del Santander, en la República de Colombia. Allí se produce la hoja. Los campesinos producen la hoja, el ELN, que batalló fuertemente, y ahorita en eso entro en el detalle qué significa Diosdado en esta estructura, derrota rápidamente al Frente 33 de las disidencias de la FARC. El ejército colombiano se niega a enfrentarlo y mantiene el control del Catatumbo. Entonces todo ese gran territorio colombiano, que es inclusive más grande que la parte que le corresponde a lo que es el Catatumbo, donde viene entrando el río ya saliendo de las montañas hacia lo que sería el delta con el lago de Maracaibo, es una región prácticamente controlada desde Venezuela. ¿Por qué? Los colombianos, que creo que lo sabían, los colombianos son muy buenos en su trabajo también de inteligencia y todo lo demás, nos dijeron, no nos dimos cuenta que nos trajeron excelentes guerreros, porque al enemigo hay que también reconocerle sus características, ¿no? Mucha de la gente del ELN tiene muchísimos años combatiendo, saben de lo que nosotros amamos, lo que nosotros decimos, saben de selva y de garrapata, ¿no? ¿Ok? Entonces se vinieron desde las regiones del Alto Apure, de la región del Nula, de la región donde estuvieron hace varios años enfrentando al Frente 10, donde derrotaron a alias Arturo, y se metieron por territorio venezolano, ¿verdad?, hacia la región del Catatumbo. Y cuando estaban listos, atacaron con todo. Por eso ocurrió esa masacre, esos combates tan terribles que ocurrieron con el Frente 33, dominaron toda la situación. ¿Por qué? Porque esa coca es venezolana. Así lo voy a decir claro, raspado. Esa coca no es colombiana.
Esa coca es venezolana. ¿Cómo ocurre eso? Porque el proceso de la cocaína tiene varias etapas. Producción de hoja, producción de clorhidrato, de la hoja pasas a la pasta, de la pasta al clorhidrato, del clorhidrato transporte y comunicaciones, y después el mercado final en Nueva York, en Miami, ya del polvito blanco, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Ellos tienen que mantener el control desde que está la plantita hasta que alguien en Nueva York lo utiliza. Y eso genera que el ejército venezolano, que Diosdado Cabello, que el cartel de los soles decidan apoyar al ELN, que ahora para mí es una guerrilla. Yo diría ni siquiera Colombo venezolana, diría venezolana, porque esa región, nosotros que conocimos bien la región zuliana, tachirente, nosotros le decimos Colozuela. Casi todo el mundo tiene doble nacionalidad. El acento ese que tengo yo más o menos, que mucha gente seguramente se ríe un poco cuando me oyen hablar a mí como gente andino, ¿verdad? Ese acento, eso es Colozuela. Entonces mucha de esa gente allí no tiene esa relación que tiene, porque así como Bogotá está controlada por los Andes, Colombia está controlada por los Andes, por Bogotá, y Venezuela está controlada por el Caribe hacia Caracas, esa región es su propio mundo. Y esa guerrilla está ahora controlada por Venezuela. La producción de coca ha aumentado, ¿verdad? Yo no estoy impresionado con las capturas que hicieron, creo que 4 toneladas llegando a Italia. No solamente tienen una ruta que va por el Caribe, ya no dependen tanto de los mexicanos, ¿no? Ya no dependen del cartel de Sinaloa o lo que sea, entrando cocaína a los Estados Unidos por Coahuila, por Tamaulipas, por lo que sea. Ya lo pueden hacer directamente más por las islas caribeñas, ¿no? Por Haití, por la República Dominicana, etc. Y tienen control hace muchos años hablábamos de que tienen control de lo que yo llamaba el eje de Puerto Ayacucho, ¿no? Van de allí hacia Benín y de ahí van hacia Europa. Entonces, la última vez que yo revisé, que estaba leyendo los números, el mundo está consumiendo aproximadamente 2.100 toneladas de cocaína, ¿no? De esas 2.100 toneladas de cocaína, Venezuela pasó desde la época de Cliver Alcalá y todo lo demás, que por ahí moverían 30, 40, ¿verdad? Y cuando comenzó Chávez, yo creo que debe estar moviendo aproximadamente 500 toneladas. Por supuesto, todo esto es especulativo, porque esto no es que hay compañías que presentan declaración de impuestos y dicen cuánto fue que movieron, ¿no? Esto es especulativo. 400, 500 toneladas al año, ¿verdad? Cuando uno calcula lo que vale eso, en un kilo de cocaína puesto, por ejemplo, en Dallas, en Texas, vale aproximadamente $40,000. Si lo pones en Anchorage, Alaska, puede valer 55,000. Lo cierto es que estabas hablando de que es el equivalente a 300,000 barriles de producción de petróleo, para que la gente más o menos tenga un entendimiento del tamaño de esta economía, ¿verdad? 300,000 de barriles de petróleo, con petróleo a 55, 60, por ejemplo, comparándolo con el barril de Meday 16. Eso es un monstruo que está dominando. Entonces, la región del Catatumbo es trascendental para Venezuela más que para Colombia. Simultáneamente, la región del Zulia, tú ves todas estas declaraciones, la región del Táchira son los ejes productivos. Después tiene la región de la costa del Mar Caribe, es para la transmisión. Y eso es lo que está haciendo Diosdado, que está consolidando todo. Y por eso la importancia del cartel de los soles y todo lo demás. Su preocupación también, porque como ya hay algunos representantes y senadores en los Estados Unidos que están planteando elevar al cartel de los soles a una organización terrorista, escuchamos en estos últimos días a Diosdado no solamente criticar, sino decir que tanto el cartel de los soles como el Tren de Aragua es una invención de algunos personajes en Miami para convencer al mundo de que eso existe, pero que no existe. Su narrativa plantea una serie de distorsiones que no vamos a discutir acá, pero es importante entender que Diosdado Cabello tiene una especie de capacidad para comunicar y enredar particularmente a los venezolanos, de cambiar las frustraciones que existen en función de todo esto que no se cumplió en favor. ¿Por qué? Porque ahora están planteando unas elecciones, nuevas elecciones para gobernadores y alcaldes, y hemos visto con mucha preocupación
cómo el régimen no solamente hizo un referendo en Guyana, en el Esequibo, dicen ellos la Guyana Esequiba, crearon el estado de Guyana Esequiba, acaban de designar a un supuesto candidato a la gobernación, que sin duda alguna pues lo pondrán de gobernador allá, de acuerdo a la estadística electoral del régimen, se llama Neil Villamizar. Este es un individuo que estuvo al frente de la comandancia de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima Insular, los REDIS. Un hombre que tiene una amplia hoja de vida en esa materia, conoce muy bien el Esequibo y las zonas aledañas. Y en paralelo, una vez que Marco Rubio estuvo en Guyana, que planteó y reiteró que Estados Unidos podría defender si hay una acción operativa por parte de Venezuela en contra de Exxon o de Guyana, pues Maduro les respondió y les respondió de una manera grotesca y a la vez anunciaron nuevas medidas para ir al Esequibo. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Narrativa o simplemente hay unos intereses ocultos? Porque hay mucha gente que dice, bueno, puede empezarse una guerra en el Esequibo. No sé si los militares todos, no sé si serán como este señor Neil, estarían en capacidad de ir a una guerra con Estados Unidos y una guerra en Guyana para defender el Esequibo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Ya, mira, es excelente pregunta. Entonces, hagamos un cambio. Pasemos del Catatumbo, el occidente venezolano, vámonos al oriente venezolano. ¿Qué es lo que está pasando? El Esequibo tiene 3 territorios. 2 de ellos no importan a Venezuela. Claro, nos importa la soberanía, lo dejo muy claro. Nos importa porque somos nuestro territorio, somos un país soberano y tenemos una reclamación justa. Pero desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de estrategia, tienen valor, muy poco valor. Primero es la región del escudo guayanés, los tepuy. Cuando vas manejando por la carretera que va hacia Santa Elena de Guairén, ves aquella belleza del Cuquenán, el Roraima. Del otro lado, detrás de esos tepuy, está el Esequibo. Eso es una región montañosa, bueno, montañosa de Tepuy, ¿no? Que solamente se opera con helicópteros. Venezuela no tiene capacidad para eso. Cuando estás en la población de Las Claritas, kilómetro 88, hasta más o menos Ciudad Bolívar, es el equivalente, cuando miras hacia el Esequibo, lo que tienes es selva. Y esa selva, tampoco el ejército venezolano tiene ninguna capacidad operativa de meterse allí. Lo haría con helicópteros, ya sabemos no lo tiene, lo único que le queda es utilizar los ríos, particularmente el río Cuyuní, ¿verdad? Por eso aquellas cosas que toman en la isla de la Esmeralda, pueden poner una pista de aterrizaje, pero es un territorio selvático que ni siquiera Estados Unidos pudo controlar la selva en Vietnam, con todo el poderío que tiene. Es una selva y ahí no se van a meter. La parte del Esequibo que le importa al régimen de Maduro, y le importa por los rusos, y en unos instantes explico por qué, es la parte de la proyección que da el control del Esequibo, de esa selva, de esos tepuy, sobre la fachada atlántica. Eso es lo que a ellos les interesa. Allí hubo un descubrimiento de petróleo, creo que lo había mencionado en unos programas, en un bloque que se llama Stabroek. Es un petróleo que hay algo que quiero destacar a quienes nos escuchan. No todo el petróleo es igual. El petróleo puede ser una cuestión que casi como el aceite, o sea, no lo puedes consumir, por supuesto, ¿no? Pero si lo tocas es como tocar un aceite para cocinar, ¿no? Una cuestión muy ligera, ¿verdad? De ahí puedes sacar gasolina, o puedes agarrar una cosa que parece un barro, que parece asfalto, que de ahí puedes sacar diésel, puedes sacar asfalto, etcétera, ¿no? Entonces, el petróleo guayanés es un petróleo que tiene una característica ligera, grado 32. Tiene una característica de azufre similar a un petróleo que los rusos producen. Entonces, las refinerías, tú no puedes agarrar un petróleo venezolano, como el Merey 16, así le elevas un poco la calidad, y lo puedes meter en una refinería en Alemania. La refinería explotaría. Estoy exagerando, pero bueno, es para hacer el punto, ¿no? Evidentemente, la refinería no va a funcionar. Ciertas refinerías, como hay una que está en el estado de Guayana, en la India, sí puede refinar estos petróleos extrapesados o pesados. Pero en el caso europeo, los europeos tienen refinerías que solamente te consumen un tipo específico de petróleo. Guyana le presenta un reto a los rusos, porque si ellos sacan ese petróleo, como están sacando el Lisa, el Payara, y lo llevan al mercado europeo, los alemanes dicen, ¿sabes qué? Yo no tengo que comprar más petróleo, Ural, ese es el nombre, Ural, así como nosotros decimos Merey 16 o decimos, o sea, es el Ural. Y dicen, no te lo voy a comprar a ti porque tú estás utilizando ese dinero para construir una maquinaria bélica. Yo voy a utilizar ese dinero y se lo voy a dar a Guyana. Y simplemente pedir un mercado petrolero. Entonces, por presión rusa, que en cierta manera son las que mantienen el régimen, ha habido
Ha habido llegadas de algunos armamentos a Venezuela, sobre todo munición, pero el ejército venezolano, si no tuviera el apoyo ruso, yo creo que ahí hay munición como para una semana. Nosotros no podemos producir una bala. Aquellas industrias de Cabín, de repente un poquito explosivo, pero fíjate en las verdaderas guerras, ¿no? Donde tú tienes que estar produciendo morteros de 155 milímetros, tienes que estar produciendo drones, o sea, eso requiere un montón de gente en las fábricas, ¿no? Y en Venezuela eso no existe. De hecho, los latinoamericanos, yo diría más bien que gracias a Dios, no tenemos esa maquinaria que produce la humanidad que la tienen los chinos, los europeos, en cierta manera, los estadounidenses y los rusos, que pueden producir una maquinaria industrial. Entonces, en el territorio del Esequibo está un proceso, a lo único que le interesa es el petróleo. Y si no hubiese ese petróleo ahí, el régimen de Maduro ni se acordaría de que eso está allí. De repente lo traerían de vez en cuando como para invocar algo de nacionalismo. Lo peligroso de esto es que nuestro ejército, que está en un estado paupérrimo, donde ni siquiera tenemos suficiente personal, no dan a nadie de baja. Tú pides la baja en el ejército venezolano y primero te pueden meter preso, o segundo, te pueden decir, no, usted tiene ahora que estar hace 5 años más. Los oficiales, la oficialidad que viene de las promociones, en vez de pasar a retiro, los mantiene más allá de la cuenta. No hay armamento, no hay buena comida. ¿Qué se van a meter a una guerra? Lo único que pueden hacer, y es la estrategia de ellos, es que están fastidiando. Tipo Yemen en el Mar Rojo. Están saboteando, ¿verdad? Pueden ir desde Puerto de Guiria, en el estado Sucre. Pueden ir desde Punta Barima, en el Delta Macuro, y pueden hacer algo en el mar. ¿Por qué? Porque en Venezuela las fragatas, creo que la única que queda funcionando es la F-22. Los buques clase Guayquerí, como el PO-11, ese es lo que tiene las letras que tiene pintado a un lado, ese fue el que fue a Guyana a meterse con una plataforma. Pues claro, muy fácil. Si tú ya con un PO-11 que tiene la parte de adelante, tiene un Su-25, que es una ametralladora anti-aircraft, como para tumbar aviones, pues un buque que lo que está haciendo es exploración y taladro no va a hacer nada. Pero que le venga un destructor a Estados Unidos, en 30 segundos desaparece de la faz del planeta. Entonces, hay que dejar claro que esto es una operación que lo que nos hace es perjudicarnos a los venezolanos, porque nuestro reclamo legítimo existe es en los tribunales correspondientes, que gracias a Dios pareciesen en el 2026, podría haber un evento final de definir esta situación del Esequibo. Nuestro reclamo legítimo tiene que ser legal, pero nosotros no somos un pueblo bélico. Nuestras Fuerzas Armadas deberían existir solamente para defender nuestro territorio, no para decir que vamos a ir a defender el Esequibo cuando lo único que nos interesa es un petróleo y detener las operaciones de la EXO haciéndole el favor a los rusos. Porque si fuese un proceso donde los europeos, ¿verdad?, estuviesen sacando ese petróleo, nosotros podríamos buscar aliados, decir, mira, aquí hay un factor externo, pero nosotros mismos tenemos un aliado que es los rusos. Entonces nosotros es lo que estamos haciéndole el favor a los rusos. Yo recuerdo algo fundamental en la educación, básicamente de la riqueza de las naciones, ¿no? Para tú poder aspirar, ¿verdad?, a desarrollarte, primero tienes que tener país. Entonces, de ahí quiero cambiar, lo que estoy haciendo es que estoy cambiando un poco esta situación del Esequibo, que es un reclamo histórico, justo, venezolano, legítimo, sin la necesidad de irnos a un elemento bélico. Vamos a ir al país, vamos a ir al estado Bolívar, al estado del Tamacuro, al estado Mérida, Táchira, Trujillo, Barinas, etc. Nosotros tenemos que primero construir una nación. Y en este momento el pueblo venezolano está sufriendo de algo terrible, que es, ¿viste lo que ocurrió con el disparo del dólar y del dólar paralelo? Ya no puedo mandar a mi hijo a emigrar, ¿verdad? Ya no voy a salir, ya no voy a empacar. Va a haber un proceso de construcción similar. Esa burbuja que vendía la tiranía de que había una mejoría, eso se está acabando. Y va a venir un periodo que es muy doloroso, que es similar a lo que ocurrió en el año 2014, 2012, etcétera, donde vuelve el hambre a Venezuela, vuelven las largas colas de la gasolina. Y ellos en su narrativa van a decir que eso son sanciones, que es todo lo demás. No, es simplemente de que si los Estados Unidos te empiezan a realmente hacer daño en el proceso de exportación de narcóticos, si le quita la licencia a la Chevron, si le dice a los rusos, sí, mira, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos a negociar con Ucrania, quítamele el apoyo a Venezuela, yo le voy a quitar el apoyo a Zelensky, ese tipo de cosas de alto nivel
más allá de lo que nosotros podemos leer y podemos medio entender, pero que nunca finalmente vamos a saber qué es lo que está pasando allí entre los Estados Unidos y Rusia. Eso me indica a mí que el pueblo venezolano le viene un periodo duro y que eso va a generar una presión. Pero esa presión se va a transformar en un deseo infinito de cambio. Porque yo creo que cuando hay presiones, si no hay una válvula de escape, como la gran válvula de escape de Maduro fue la migración. Saca a la gente y esa gente manda remesas, divisas. Ya no tienen eso. Entonces lo que yo pienso que va a ocurrir es que en los próximos años, 2 años, va a haber un proceso interno de entender que esta gente nunca tuvo deseo de ser país. Porque si hubiese sido como son muchos otros tiranos, ¿no? ¿Verdad? Que de repente ganan el control del petróleo y dicen, bueno, yo soy tirano, bueno, y mi país lo mantengo relativamente bien. Hay hospitales, hay clínicas, como hacen, digamos, sin quererlos comparar con todo respeto, como hacen países como la China, como Arabia Saudita, ¿no? Que en cierta manera no son democracia, no los quiero decir que son directamente una tiranía, porque no lo son, pero son autocráticos, ¿verdad? En el caso de Arabia Saudita es un rey, todo el mundo lo respeta, es autocrático, pero se encarga más o menos de gobernar para su país. Los chinos, el Partido Comunista Chino, es autocrático, controla eso, pero gobierna para su país. En el caso venezolano, la gente que tenemos, lo único que le interesa es ellos, ¿verdad? Porque una ambición de poder. Y yo creo que se le va a presentar, porque Diosdado creo que finalmente va a tener que decir, bueno, ok, tienes el control de todo el país, pero ahora tienes que gobernar. Así sea de facto, así sea que no te queremos, tú tienes que darle respuesta a la gente. Y la narrativa, voy a pasar a ese punto, no es la única solución. Lo único que ellos quieren hacer es narrativa y represión. Yo observé algo muy interesante viendo los videos de las llegadas de los deportados a Venezuela. Ahí estaba Granco. Granco, pasará algún día a la historia como pasó Pobes o Estrada, estos grandes asesinos, ¿no? de la venezolanidad, que en nombre de una idea de una Venezuela que es la de ellos, la de la parte de ellos pensaban que ellos podían matar a todo el mundo sin consecuencias, ¿no? Entonces está allí también vestido bonito, con el uniforme verde, la chaquetica, con la barba, ¿verdad? Todo elegante, tratando de pretender, bueno, ¿qué, Diosdado? Usted es el jefe, aquí estamos, y se para ahí, ¿no? Lo único que dice la chaqueta es dije sí, ¿no? Y haciéndole el show de la narrativa. Y le hace eso porque el día que la gente se empieza otra vez a hablar, a rebelar, a protestar, Granco hace su trabajo. Entonces lo único que le queda a esta tiranía que nos tiene sometidos es narrativa y represión. En el caso de la narrativa, como tienen dinero, prefieren gastarse 2, 3, 5 millones de dólares de los Estados Unidos haciendo campañas, pagando lobbies para tratar de hablar con esa parte desagradable, porque los dos partidos de Estados Unidos son buenos y son malos, ¿no? Los republicanos tienen gente muy buena y gente también mala, los demócratas tienen gente muy buena y gente también muy mala, y dentro de esos demócratas hay gente que estaría dispuesto a vender las ideas de la narrativa. Y como en los Estados Unidos el lobby es legítimo siempre y cuando tú declares, ¿verdad? Tú puedes contratar un lobby siempre y cuando no se sepa que viene directo de Diosdado. Entonces, ese tipo de cosas van a ocurrir porque ellos van a tratar de lavar su cara. Lo que yo se los veo difícil, honestamente, y es una razón, mira, yo, José Humberto, siempre voy a tener esperanza y siempre voy a hacer lo que pueda para que Venezuela tenga un futuro. Y te digo que he pasado en esa esperanza, que el hecho de que se metieron aquí con el tren de Aragua, el hecho de que tienen el cartel de los soles, el hecho de que están saboteando la Exxon con petróleo, básicamente le declararon guerra a los Estados Unidos. Y no hay narrativa suficiente que les permita lavar el hecho de que o sea, tú no haces eso. Tú no te enfrentas con la potencia más grande del planeta, ¿verdad? De frente, y se les acabó Biden. Se les acabó. Entonces, están en una situación que se las veo difícil. Y es probable que en 1 o 2 años, yo creo que este sistema no es sostenible. Yo no sé exactamente qué va a pasar, todavía es un poco prematuro, apenas hay piezas en movimiento, pero el sistema, el periodo de Diosdado no es sostenible porque la gente necesita comer, la gente necesita medicinas, los niños necesitan ir a la escuela, no tienen con qué, y a todo el mundo, o sea, es demasiada la represión. Claro, y con la vuelta de los venezolanos al país también se va a generar
mayor necesidad, no van a poder generar empleo porque no hay cómo hacerlo, aunque ellos están apuntando, y Maduro lo ha dicho, que Venezuela ya no es de Occidente, se extraen y le dan la bienvenida a los rusos, a los bielorrusos, a los chinos, obviamente, que tienen gran presencia y operatividad allá, al igual que Irán y Rusia. No me quiero ir sin que toquemos un punto para concluir esta conversación que a nosotros nos llamó mucho la atención. José Humberto, Irán tenía un espacio importantísimo en una de las ferias de pertrechos militares de defensa más grandes de América Latina y, ¿por qué no?, de América. Mientras que Israel tenía un espacio reducido, casi no representado, obviamente por la posición de Lula contra Israel, Irán tenía un enorme espacio, al igual que China, que Rusia y que Turquía. Es decir, los mismos amiguitos de Nicolás Maduro. ¿Crees que puede a esta hora, y a pesar de que Erdogan anda pasándola mal allá por lo del alcalde de Istambul, ¿crees que a esta hora Maduro o el régimen Diosdado están seguros de ese apoyo de Turquía, de Irán, de Rusia y de China y que lo tienen allí sostenido porque esas bases de operaciones no la consiguen tan fácil? ¿O crees que se están moviendo? Y se están moviendo y a la vez, porque Irán, si vende Irán armas en Brasil, quiere decir que no le tienen miedo a las sanciones de Estados Unidos y de la Comunidad Europea. Correcto. Fíjate, vamos a alejarnos un poquito de Venezuela y recordar que como nación, como país, los venezolanos estamos enmarcados en, lo dijo Trump de frente, delante de Zelensky, yo no quiero la tercera guerra mundial. Estamos enmarcados en una reorganización, lo ves con las tarifas, la bolsa, por cierto, hace rato estaba mirando, parece 2020, como cuando el COVID, ¿no? Estamos en un proceso de una guerra económica, de reorganización total de la estructura de la globalización, de la Organización Mundial del Comercio. Estamos en una organización, un problema con Taiwán, la China, que se está preparando, los rusos y Ucrania. ¿Qué quiero decir con esto? El mundo tiene básicamente, o sea, lo digo de manera científica, ¿no? Así no nos guste, son como cuatro sectores que dominan a la humanidad. Los chinos, los europeos, que dominan África, aunque están en caída, los Estados Unidos, que tiene gran sombra sobre América Latina y el resto, y proyecta energía sobre el resto, y los rusos, ¿no? Resulta que en esa reorganización, Irán es un país de segunda categoría. Lo digo sin ser peyorativo, simplemente diciendo categoría número uno, los que tienen más poder, de ahí vamos bajando, ¿no? Categoría. Categoría quiere decir, nuevamente, no es peyorativo, es la capacidad de dar proyección económica, militar, social o cultural al resto de la humanidad. Irán es un país de segunda categoría. ¿Qué ocurre? Brasil está entrando prácticamente a la primera categoría porque tiene la proyección con los BRICS. El tamaño del espacio no me preocupa tanto, ¿verdad? Como el hecho de las armas que hemos visto durante esa exposición, ¿verdad? Y el nivel son sofisticadas. ¿Qué es lo que pienso que puede ocurrir? Y esto es una especulación total, ¿verdad? Porque no hay suficiente información. En este proceso de reorganización para evitar una tercera guerra mundial, los Estados Unidos conversando, fíjate que las conversaciones, esos son los detalles, hay que conectar todos los puntos, ¿no? Las conversaciones están ocurriendo en Arabia Saudita. Los sauditas, que tienen una visión del Islam, que es Wahhabism, que es diferente a la visión shia, que es de Irán, están hablando con los israelitas y le van a dar un reconocimiento, esa es la esperanza, a los israelitas, porque todo el mundo árabe dice Israel no existe, ¿verdad? Los Estados Unidos le diría a Rusia, quítale el apoyo a Irán. Y empiezan un reacomodo, son como juegos, ¿no? Como barajitas, como cambio de barajitas, ¿verdad? Venezuela, me duele, es mi país, estamos en quinta categoría, no tenemos poderío ni militar, ni cultural muy alto, eso sí, eso no lo hemos perdido, la parte de nación, la belleza de nuestro folclore, nuestra música, pero digamos, económicamente, militarmente, no tenemos capacidad realmente, ¿no? Entonces, Venezuela es otra barajita dentro de este gran juego geopolítico. Y creo que el avance militar que ha ocurrido en Irán, que se dio cuenta que las civilizaciones parecieran avanzar por la misma cosa por la que Estados Unidos es de primera, por el poderío militar, por la misma razón por la que los rusos son de primera, por el poderío militar decidió meterse por ese camino. Pero si los rusos
le ponen un poco de presión, Irán podría, ya de hecho perdió muchísimo, se metió con Israel, ¿verdad? Qatar empezó a darse cuenta que no le convenía el apoyo a Hamas, empezaron a echar un poco, están reculando, muchos países están reculando, pero Irán siempre va a seguir mientras la visión chía del Islam, de que el occidente es el demonio, va a seguir. No sé hasta qué punto los latinoamericanos nos interesaría, y estoy hablando desde el punto de vista de alto nivel, nos interesa alinearnos con países que no tenemos valores compartidos. Yo parto, por ejemplo, de un principio que para mí como ser humano, como hombre, es fundamental, que es la igualdad del hombre y la mujer. A mí me cuesta mucho, como latinoamericano, pensar de que algún día nosotros nos vamos a alinear, exceptuando para que sea una tiranía, con un país como donde las mujeres no tienen derecho a mostrar su cabello, ese tipo de cosas. Entonces, naturalmente, para el latinoamericano es más fácil aliarse con Israel. ¿Okay? Con ese tipo de cosas, pero esa es una visión un poco más dogmática de qué es la cultura oriental y occidental. Lo que quiero decir al final con esto es que Irán ha logrado mucho avance como producto, recuerda que esto no fue un día para otro, como producto de los últimos 12, 14, 16 años, por el periodo donde Obama les mandaba dinero, donde personas del Departamento de Estado tenían una visión diferente de cómo acercar, les permitieron avanzar y ahora se dieron cuenta de que nunca lo debieron haber hecho. Ahora viene un periodo hacia atrás, pero esos resultados los vamos a ver la humanidad en unos 10 años, porque nada en los procesos culturales, económicos y sociales ocurre de un día para otro. Si se manteniese la posición de Estados Unidos tipo Trump, en 10, 15 años Irán va a echar hacia atrás muchísimo. Eso es lo que esperamos todos, porque de lo contrario, pues ellos han anunciado con no solamente sacar a Israel de la faz de la tierra, sino también a los Estados Unidos con su armamento nuclear. Quiero darte las gracias, José Humberto, porque no solamente nos diste una clase magistral, sino que también le inspiraste a todos los venezolanos a que hay que seguir la lucha y que no podemos dejarnos arrebatar por los sentimientos. Hay que pensar con la cabeza y no con el estómago o el corazón. Tenemos que ser racionales, tenemos que usar el sentido común y el pensamiento crítico. Y tú nos has dejado una gran lección sobre eso. Muy gracias. Muchas gracias por su tiempo. Y quiero darle las gracias también, un abrazo, a toda la gente que nos ha visto. Yo sé que a ustedes les encanta nuestro invitado porque siempre me lo piden y como lo habíamos prometido, aquí está para ustedes con una información sumamente importante. Muchos me dicen, yo lo escucho 2 veces para entender bien, para que se me quede en la cabeza. Y creo que sí, que esa es la técnica. Cuando ustedes estaban estudiando, a veces repetían 2 y 3 veces. Pero entiendan el mensaje, el concepto. Es importantísimo. Y lo que él nos ha dicho, levantarse. No pueden quedarse allí viendo a ver qué les cae de los Estados Unidos o de por ahí. No, hay que levantarse. Llegó la hora. Tenemos que levantarnos y ser racionales, pensar y ver cómo vamos a atender este problema. Mil gracias a todos aquellos que participaron en nuestro super chat de YouTube. Mil gracias a nuestros maravillosos moderadores que siempre están aquí. No importa qué hora, ahí están nuestros maravillosos moderadores. Así que les pido un aplauso, les mando un aplauso gigante y un abrazo. Igual que a todos aquellos que forman parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtro. Si ustedes todavía no nos han acompañado, pasen y suscríbanse a nuestro canal de Sin Filtro, denle join y también a la campanita para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos para ustedes. Igualmente pasen por nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política y si no han visitado nuestro blog venezuelapolitica.info, vayan porque tenemos una información importantísima. Los últimos datos del juicio contra los directivos de Smartmatic en Florida. Ustedes no van a tener, pero no tienen ni idea qué fue lo que pidieron. Vayan para allá y se lo leen. Nos despedimos ahora, como siempre, con el mensaje de la RAC, porque juntos salvamos vidas. Chao, chao, nos vemos en la próxima. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.